La 11ª pieza parte 1. Alma no es lo mismo que espíritu. No todos tienen acceso al espíritu. Tesis liberadora. Comenzamos. El término alma se utiliza en la Biblia como sinónimo de espíritu, e inclusive se afirma en ese libro que, al morir, el espíritu vuelve a Dios, quien es el que lo dio o lo creó. Este tipo de afirmaciones son las que producen una tremenda confusión entre lo que es el alma y lo que es el espíritu, confusión creada, al parecer, de manera intencional para esconder la verdadera naturaleza y el origen del espíritu, y en otros casos, por una simple tendencia especulativa, como es el caso de lo que dicen que es el alma. Diversos autores, maestros y guías espirituales, así como también algunos youtubers. Precisiones acerca del alma. En la 8ª pieza, pudimos definir las principales características del muy misterioso ser divino que hospedamos, al que, en nuestro idioma llamamos alma, y a partir de las características del alma, conseguimos precisar lo que los seres humanos no somos. Veamos nuevamente lo que dijimos acerca del alma en la 8ª pieza. 1. No somos el alma. 2. El alma no es nuestra. 3. El alma no necesita que la salven. 4. El alma no necesita perfeccionarse. 5. El alma no se involucra nunca con su contenedor. 6. El alma ha encarnado en ti para ayudarte a evolucionar. 7. El alma puede influir nuestra conducta. 8. El alma es la que reencarna, no tú. Y podemos agregar estas otras características adicionales del alma. 9. El alma, por poseer una memoria milenaria, es la que guarda los recuerdos de todas las vidas anteriores, si es que las hubo, claro. 10. Solo las impresiones fuertes y las experiencias fuertes y evolutivas quedan registradas en la memoria del alma. 11. Por ser la que reencarna, el alma es la que carga con el karma de otras vidas, el mismo karma que nos hacen creer que es nuestro. Y también, en la 8ª pieza, pudimos definir lo que los seres humanos realmente sí somos y lo que realmente nos pertenece, y que, además, que puede trascender la muerte, para lo cual hicimos una comparación entre el alma, que solo contenemos por esta única vida, es decir, solo de manera temporal, con la personalidad, con P mayúscula, que también puede ser llamada como nuestra individualidad, o nuestro yo personal, que, como ya dijimos, es lo único que realmente nos pertenece y somos, y, por cierto, que también puede trascender la muerte. Veamos nuevamente lo que dijimos acerca de la personalidad en la 8ª pieza. 1. La personalidad sí es nuestra, el alma no. 2. En esencia somos una personalidad, no somos el alma. 3. La personalidad sí necesita ser salvada, el alma no. 4. La personalidad sí necesita perfeccionarse, el alma no. 5. La personalidad es particular e individual, el alma no. 6. La personalidad es mortal, el alma es inmortal. 7. La personalidad no reencarna, el alma sí. Y podemos agregar otras características adicionales acerca de la personalidad. 8. La personalidad es creación humana, el alma es creación divina. 9. La personalidad puede ser influenciada por el alma y también por el espíritu. 10. La personalidad maneja una memoria temporal, la cual dura solo hasta que le sobreviene la segunda muerte. 11. Si la personalidad no logra fusionarse con el alma, se convierte en un fantasma. Bien, entendido todo eso, ahora sí podemos sumergirnos un poco más, para intentar definir lo que es el espíritu, y para ello, también nos vamos a valer de la comparación entre el alma y el espíritu, tal como lo hicimos, cuando definimos la naturaleza de la personalidad. Primera inmersión. ¿Qué es el espíritu? 1. No somos el espíritu y el espíritu tampoco es nuestro. 2. La personalidad es nuestra creación. El alma y el espíritu no son creaciones humanas. 3. El alma es substancial, el espíritu es insubstancial. 4. El cuerpo y el alma fueron creados por un Dios creador inferior. El espíritu no es creación del mismo Dios inferior, y por eso se dice que el espíritu es increado. 5. El origen y el ámbito del alma se encuentra dentro del universo creado y predatorio, el cual está regido por la ley de evolución, la ley del karma, por la dualidad y por el tiempo. El origen del espíritu se encuentra fuera de este universo creado y predatorio, en un universo increado, donde no existe ni dualidad, ni tiempo, ni tampoco existe la ley de evolución, ni la ley del karma. 6. La inmortalidad del alma llegará a su fin, cuando finalmente ésta vuelva a reintegrarse con su fuente creadora. El espíritu es eterno. 7. El alma solo puede existir dentro del universo creado y predatorio, porque a él pertenece. El espíritu puede existir en ambos universos, es decir,
tanto en el universo creado predatorio, como en el universo increado. 8. Mientras que en el camino del alma se habla de evolución y de progreso, y por eso este camino siempre apunta hacia el futuro, en el camino del espíritu se habla de liberación del universo creado y predatorio, y de retorno a un origen que está en el universo increado, y por eso se dice que este camino no tiene como referencia el tiempo. 9. El camino del alma y el camino del espíritu son opuestos, pero es recomendable conciliar ambos caminos. Precisiones acerca del espíritu. En el cuarto punto se dice que el cuerpo y el alma fueron creados por un Dios creador inferior. Esta afirmación la podemos encontrar, por ejemplo, en las revelaciones que el gran maestro Kabir Sahib le hace a su discípulo Dharam Das, en el libro Anurag Sagar, Océano de Amor, en el cual el maestro Kabir revela que, quien creó los planos o los mundos inferiores del universo creado, entre ellos los planos físico y astral, fue un Dios inferior, de naturaleza imperfecta, hijo de un Dios superior. Y también, en el libro secreto de Juan, libro gnóstico apócrifo encontrado en Nag Hammadi, se revela la naturaleza imperfecta del creador de esta parte del universo y también de los seres humanos que viven en él, de quien se dice también que es un Dios inferior. En la Gnosis primordial, también se dice que el creador de este universo es el Demiurgo, quien es un Dios inferior e imitador. Por su parte, el origen del espíritu se encuentra en el universo increado, en el universo de un Dios incognoscible, y en el quinto punto se dice que el origen y el ámbito del alma se encuentra dentro del universo creado, y el origen del espíritu se encuentra fuera del universo creado, en el universo increado, y en el séptimo punto se dice que, a diferencia del alma, el espíritu puede existir en ambos universos, es decir, tanto en el universo creado y predatorio, como en el universo increado. Esta afirmación coincide con la base doctrinaria de las diferentes religiones y diversas corrientes filosóficas, las cuales sostienen que el ser humano tiene una naturaleza trina, cuerpo, alma y espíritu. Sin embargo, quien ahora comprende que el espíritu es increado, insubstancial y atemporal, se podría hacer, y con toda propiedad, la siguiente pregunta: ¿cómo pueden existir los espíritus increados dentro de un universo que es creado? ¿O cómo puede estar en un universo que es substancial, lo que es insubstancial? Aparentemente esto sería imposible, tanto como lo sería el que las almas, que son entidades substanciales y creadas, pudiesen existir también en el universo increado que es insubstancial. Y, por otro lado, si el alma es la que encarna y reencarna, en sucesivas vidas y en diferentes cuerpos o contenedores físicos, entonces, no es admisible pensar que el espíritu también encarne o reencarne junto con el alma. ¿Por qué? Porque simplemente estamos considerando que el espíritu, además de ser increado, insubstancial y atemporal, no está sujeto a la ley de evolución, ni a la ley del karma, ni a la rueda del samsara, la rueda del eterno retorno. Entonces, si el espíritu no puede reencarnar, solo podemos imaginar que exista un misterioso vínculo entre cierto tipo de seres humanos con el espíritu. A ese respecto, el escritor y poeta Miguel Serrano escribió lo siguiente: la sangre era lo más preciado, era un río de fuego frío, de luz helada, era la vía regia. La sangre era el cordón dorado que mantenía la unión con lo indecible, la nostalgia, la voz, el recuerdo de la inmortalidad. La sangre era la memoria de la raza de los inmortales. Esto de la memoria de la sangre está relacionado con el aforismo que mencionamos al principio de la presente 11ª pieza, el mismo que dice que no todos tienen acceso al espíritu. Este aforismo indica que no todos los seres humanos tendrían naturaleza trina. Veamos dónde se origina esta profunda y gran verdad. Desde la antigüedad la gnosis dividió a los hombres en físicos, en psíquicos y en espirituales. Los cátaros clasificaban a los hombres también en 3 clases: telúricos o terrestres, en los cuales predominaba el cuerpo; psíquicos, en los cuales predominaba el alma; y pneumáticos o espirituales, si predominaba el espíritu. En una de las obras gnósticas encontradas en Nag Hammadi, llamada el Tratado Tripartito, encontramos la misma diferenciación de los hombres, o sea, en materiales, psíquicos y espirituales. Julio Cebolla, en su libro El Yoga Tántrico, basándose en las tradiciones de la antigua India, clasifica a los hombres también en 3 tipos, los cuales tienen las mismas características que venimos viendo: los pasus, los viryas y los divyas, donde pasu significa animal y se refiere al animal hombre, en quien predominan el cuerpo, los instintos y la personalidad. La diferencia entre el pasu y el virya
es que este último puede ser influenciado o guiado por el espíritu, y si esa influencia se empieza a dar, el Virya luchará por despertar y por liberarse de este mundo material, es decir, liberarse junto con el espíritu. Y, por último, está el Divya, el tercer tipo de hombre, en el cual, y, no obstante, permanecer en la tierra, su espíritu ya ha sido liberado e impera de manera absoluta. Constituye el hombre libre de todas las cadenas y ataduras que son propias del universo creado y predatorio. La gnosis primordial, que en la actualidad es conocida como la sabiduría hiperbórea, da cuenta de que, en un inicio, hace muchos miles de años, las primeras humanidades eran eminentemente pasús, y como tal, su evolución era demasiado lenta, y que fue debido a ello, que su creador consiguió atraer hacia su universo creado y predatorio, a una miríada de seres con espíritu, seres provenientes del universo increado, e hizo que esos seres se mezclen con los seres humanos primitivos, con el único objetivo de dotar a esa, su imperfecta y primitiva creación, de una genética superior que posibilite la aceleración de su evolución, todo eso, con la ayuda de la potencia volitiva de los espíritus. Y así fue como la especie humana Pasú comenzó a evolucionar más rápido, logrando cada vez más y más progresos materiales y culturales. Y así fue como la descendencia de muchos pasúes pasó a tener elementos Virya, o sea, elementos de seres humanos con posibilidades de acceder al espíritu. Definitivamente, esto debe sorprenderle a quien no es consciente de la diversa naturaleza de los seres humanos, pero como sea, sigamos adelante, porque aún nos falta saber si es que la personalidad, el ente o egregor finito que hemos creado y que en esencia somos, se puede liberar junto con el espíritu, liberarse del encadenamiento a la materia a la que está presa en este universo creado y predatorio. ¿Será eso posible? Como vimos en la octava pieza, lo mortal y lo inmortal pueden unirse, si se realiza el trabajo del perfeccionamiento moral, el trabajo de la ampliación de la conciencia y, además, si se logra vivir manteniendo una unidad interna, pensar, sentir y actuar en la misma dirección. Solo de esa manera, la personalidad, que en un principio era imperfecta y perecedera, se puede tornar imperecedera, es decir, se puede volver inmortal, siempre y cuando, claro está, logre fusionarse con el alma, apelando a la ley de la atracción, de acuerdo a la cual, lo semejante atrae a lo semejante. Pero, esa fusión solo se puede lograr si uno se esfuerza en vida, porque después de la muerte, ya no se puede hacer nada. A ese camino se le denomina el camino del alma, pero se podrá también fusionar o unir lo mortal a lo eterno. O, para ser más exacto, se puede fusionar la personalidad que es mortal, con el espíritu que es eterno. De eso trata precisamente el camino que se conoce como el camino del espíritu, el cual vamos a intentar, por lo menos esbozar, en la parte 2 de esta 11ª pieza. Pero primero debemos dejar bien en claro que este camino no es apto para quien es predominantemente pasú, y tampoco para los miembros del pueblo elegido, por la simple razón de que los nombrados están irremediablemente polarizados con la personalidad y con el alma. La sabiduría hiperbórea, en la síntesis que hizo Luis Felipe Moyano, da cuenta de que la finalidad para la que originalmente fueron creados los pasúes, era, sobre todo, para darle sentido a todo lo creado y también, para producir cultura. Eso era lo que principalmente esperaba el creador, de su primitiva creación pasú. Pero, en los tiempos actuales, después de la considerable evolución cultural experimentada y después de la mezcla milenaria de los pasúes con los que eran predominantemente viryas, los elementos pasúes adquirieron una mayor diversidad genética. Pero, por lo que se puede observar en el mundo actual, la mayor parte de la población mundial continúa siendo predominantemente pasú. Veamos, entonces, ¿cuáles son las principales características generales de los que siguen siendo predominantemente pasúes? Los pasúes son 1. Gregarios, 2. Consumistas y consumibles. Consumistas, porque lo que más saben hacer es consumir y acumular. Y consumibles, porque terminarán siendo consumidos. De polvo eres y al polvo vuelves. Y ahí se termina todo. 3. Crédulos y creyentes religiosos. 4. Obedecen y no cuestionan. 5. Cumplen bien los roles del sistema. 6. Fieles a su cultura, a sus costumbres y a sus tradiciones. 7. Identificados con sus bienes y con sus relaciones. Identificados, en el sentido que quedan presos de sus bienes y de sus relaciones. 8. Predominantemente instintivos. 9. Tienen un nivel de conciencia promedio.
10. Carne de cañón de los arquetipos, de los muertos, de los ángeles, de los dioses, de los políticos y de los controladores. Hoy se sabe que, en el universo todo se come y todos se comen. Los arquetipos y las entidades de cuarta y demás dimensiones se alimentan de las energías de adoración, de idolatría y de sometimiento a las religiones, la adoración a vírgenes, santos, maestros, ascendidos, maestros no ascendidos, políticos, tendencias colectivas, corrientes de pensamiento e ideologías. Como se puede observar, predominantemente Pazu sigue siendo la gran mayoría de la humanidad, la cual permanece dormida y no quiere o no puede despertar. Y eso es simplemente espeluznante, porque evidencia el fracaso del plan evolutivo, o como también se le conoce, el plan entelequial del creador del cuerpo y del alma, y secuestrador del espíritu, cuyo objetivo era que su creación alcance la perfección en términos de nivel de conciencia y en términos de valores morales. La historia y una simple mirada al mundo actual nos muestra que los seres humanos se debaten en una constante decadencia moral y violencia de todo tipo, y eso viene siendo así prácticamente desde su creación, salvo muy pocas excepciones geográficas. Solo hay que recordar lo que mostramos en la 10ª pieza, cuando enumeramos las razones del por qué se dice que este mundo es un verdadero infierno. Y claro que la culpa de que este mundo sea un infierno no es exclusiva de los elementos Pazu, y claro que también hay otros infiernos peores en este mismo mundo, como por ejemplo, el infierno que está debajo de la tierra, donde viven los antiguos, o el infierno que está en el plano astral, donde viven los primordiales, también conocidos como los voladores, o el infierno que está en las profundidades de los océanos, como por ejemplo, en el Océano Pacífico, donde viven los profundos, con quienes al parecer tuvo contacto el escritor norteamericano Lovecraft. Pero si la población mundial, que como hemos visto, es predominantemente Pazu, no fuese tan numerosa, sin ninguna duda, este mundo podría ser mejor, y, además, eso sería un motivo suficiente como para aceptar que el plan evolutivo del creador se obtuvo un buen resultado. Pero, además, hay otro hecho concreto que corrobora que el plan evolutivo del creador fue y sigue siendo un rotundo fracaso, y este hecho concreto es la constante y creciente cantidad de reencarnantes o repitentes en este planeta, hecho que se constata fácilmente observando el crecimiento exponencial de la población mundial. Cada reencarnación es una prueba viviente del fracaso del plan evolutivo del creador, el fracaso de la donación de las almas a la especie humana, para que esa especie se pueda perfeccionar, y también el fracaso del secuestro de los espíritus, los cuales, se suponía, tenían que acelerar y potenciar la evolución del Pazu, en términos de niveles de conciencia y de principios morales. Solo hay que ver la cantidad de potenciales Pazúes que siguen naciendo todos los días, en todos los países, y en unos continentes más que en otros. Y decimos potenciales Pazúes, porque la comprobación de la naturaleza Pazu se da después de la adolescencia o cuando las personas ya son más conscientes. Entonces, ¿qué es lo que pudo pasar? ¿Qué es lo que salió mal? Continúa en la 11ª pieza, parte 2.